A ver, si decimos era reina del Olimpo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente la imagen de una esposa celosa, ¿no? Siempre furiosa por las aventuras de Zeus. Pero, ¿y si esa imagen es solo una parte de la historia? ¿Y si detrás de esa furia había algo mucho más grande? Algo cósmico. Y ahí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Era una esposa vengativa o una guerrera del orden? Esa es la duda que vamos a explorar. Vamos a meternos de lleno en su leyenda para ver si su historia es la de un simple despecho o si en realidad era una fuerza titánica que sostenía la mismísima civilización. Para entender a Hera tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos hasta el mismísimo principio, justo después de la gran guerra contra los titanes. Imagínense, un universo que todavía olía a caos puro. Piensen en esto, el cosmos, recién salido de una guerra salvaje. Los olímpicos ganaron, sí, pero el mundo era un desastre, sin reglas, sin estructura. Y mientras sus hermanos, estaban de fiesta, celebrando la victoria, ella veía otra cosa. Veía un potencial enorme, un lienzo en blanco que necesitaba, con urgencia, ser ordenado. Y aquí el contraste es clarísimo, ¿no? Por un lado, Zeus, Poseidón, los hermanos, que querían victoria, vino, conquista, lo típico. Pero era otra historia. Ella quería leyes, un hogar, orden. Quería los cimientos para construir algo que durara, una sociedad. Ella no quería gobernar el caos, quería eliminarlo por completo. Y justo esa obsesión por el orden, por un principio sagrado, la llevó a un momento que, lo cambiaría todo. Su unión con Zeus. Pero, ojo, no fue para nada un cuento de hadas. Zeus sabía que Hera no era fácil de convencer, así que usó la astucia. ¿Qué hizo? Se transformó en un pajarito, todo mojado, temblando de frío. Una imagen para romper el corazón. Y claro, Hera, al verlo, ¿qué hizo? Lo recogió, lo acunó para darle calor. Y justo en ese momento de pura compasión, ¡pum! Zeus revela quién es en realidad y la atrapa. Pero Hera, incluso en esa situación, no se dejó intimidar. Le puso una condición. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Ella no le pidió poder, no le pidió compartir el rayo, le pidió su palabra. Exigió que su matrimonio fuera un juramento sagrado, algo que ni los dioses pudieran romper. Para ella, esto no era romance. Era el primer ladrillo para construir un mundo civilizado. Y Zeus aceptó. Con ese juramento, Hera se puso la corona de reina. Lo que no sabía es que esa corona, muy pronto, se iba a sentir más como una hecha de puras espinas. Porque claro, el voto se rompió. No una, sino una y otra vez. La promesa de Zeus duró nada. Y sus infidelidades no eran solo, un problema de pareja. Eran un ataque directo al fundamento que Hera quería establecer. Imagínense la ironía. La diosa del matrimonio convertida en la guardiana de una ley que su propio esposo rompía todos los días. Y aquí, claro, es donde nace la leyenda negra de Hera. La vengativa. El mundo solo la veía a través de sus castigos. Pero lo fascinante es pensar en cómo se sentía ella. Esto es casi un grito de frustración. No entienden nada. Ella no se veía como una mujer celosa, para nada. Se veía como la defensora de un ideal que había sido traicionado. Y esta es la idea central para entenderla de otra forma. No eran celos, era una elección. Cada castigo que imponía a las amantes de Zeus o a sus hijos no era por un simple ataque de celos, no. Era una demostración, una elección pública y terrible, para que todos vieran el caos que se genera cuando se rompe una promesa sagrada. Exacto, castigo para que el mundo sepa que las promesas tienen un precio. Sus actos sí eran crueles, no hay duda, pero en su cabeza tenían un propósito más grande. Era una lección, a escala cósmica. Piénsenlo, si la mismísima reina del Olimpo dejaba pasar algo así, sin consecuencias, ¿qué podían esperar los mortales? Cada castigo era un recordatorio brutal de que las promesas, sí, importan. Pero cuidado, no caigamos en la trampa de ver a Hera solo como una víctima que reacciona. Para nada. Ella era una fuerza activa, una jugadora de primer nivel en el ajedrez cósmico. Su poder iba mucho más allá de las peleas en el Olimpo. A ver, fue arquitecta de imperios, fue guía de reyes, figura clave en la guerra de Troya, por ejemplo, moviendo los hilos a favor de los griegos. Era la protectora de las madres, de las familias, era la árbitra de la civilización.
Su poder no era como el de Zeus, todo rayos y estruendo. No, el de ella era un poder estructural, silencioso pero inmenso. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Zeus podrá tener el rayo, pero yo tengo la voluntad. Es que ella lo entendía perfecto. El poder de verdad no es solo fuerza bruta, es estrategia, es influencia, es una voluntad que no se rompe con nada. Zeus podía lanzar un rayo y hacer un escándalo, sí, pero Hera movía los hilos que hacían que el mundo girara. Y con esto llegamos al núcleo de su historia. Un legado que nació de la decepción, sí, pero que se mantuvo con una voluntad de acero. Ese orden que tanto buscaba siempre tuvo un precio. Y no es casualidad que su símbolo sea el pavo real, ¿saben? El mito cuenta que los 100 ojos de su guardián, Argos, terminaron en las plumas del pavo real. Y esos ojos son el símbolo perfecto de lo que ella era, la que vigila siempre, la que nunca descansa, la que lo ve absolutamente todo. Es como si nos dijera, vigilad, mis ojos de pluma, habrá un precio que pagar por la deslealtad. Y esa es su advertencia final, ¿no? Su historia es un recordatorio de que para que el mundo funcione, las reglas se tienen que respetar, las promesas se tienen que cumplir, y la deslealtad, venga de un mortal o de un dios, siempre pero siempre va a tener consecuencias. Así que volvemos al principio. ¿Quién fue Hera? ¿Una tirana que se volvió cruel por el dolor de la traición? ¿O, a pesar de todo, fue el pilar que evitó que el mundo se hundiera otra vez en el caos? La respuesta, como casi siempre en estas historias, pues no es simple. Y creo que justo ahí, en esa complejidad, está la verdadera magia de su leyenda.